buenas noches. Mi nombre es Alberta Vázquez Rangel. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es el 2002-5208. Actualmente estoy cursando el módulo de Juicio de Amparo 1. Mi asesor educativo es el maestro Jesús Aguilera Durán. Este trabajo es el reto 2 de título La jurisprudencia y lo estoy realizando el día de hoy, lunes 31 de octubre de 2022. En este reto se nos solicita analizar los estudios de caso que se nos presentan, que son 3 tesis jurisprudenciales y con base en ellos dar respuesta a 5 planteamientos. Estos planteamientos son los siguientes. 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A.J.93, 10A, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A.J.78, 218, 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. 4. En el caso 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Como se puede apreciar, el planteamiento 1 se refiere al caso 1, el planteamiento 2 se refiere al caso 2, el tercer planteamiento se refiere a los 3 casos, el planteamiento 4 se refiere solo al caso 3 y el último planteamiento se refiere nuevamente al caso 1. Esto me causó un poco de confusión, por lo que para dar respuesta a dichos planteamientos decidí agruparlos dependiendo del caso a que se referían. De esta manera, el caso 1 consta de 3 planteamientos, el caso 2 consta de 2 planteamientos y el caso 3 también de 2 planteamientos, los cuales iré leyendo conforme vaya avanzando en la exposición. Pero antes de dar respuesta a los planteamientos, quisiera iniciar con una breve explicación sobre el tema que nos ocupa. Como lo mencioné anteriormente, el título de este reto es la jurisprudencia, porque se analizarán 3 tesis jurisprudenciales, por lo que considero conveniente que tengamos presente qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley, la cual es obligatoria. La emite el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito. Su fundamento se encuentra en el artículo 94, párrafo octavo y onceavo y 107, numeral 2, párrafo 3 y numeral 13, párrafo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora sí, pasemos al análisis de los casos. Caso 1. Este caso trata sobre la tesis jurisprudencial 1A.J.102, 2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título Facultad de Atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los aspectos a desarrollar en este caso son: 1. Señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Al respecto, diremos que conforme al artículo 215 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. El artículo 216 del mismo ordenamiento señala que la jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en plenos o en salas. En este caso, la jurisprudencia fue establecida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para crear dicha jurisprudencia, el método de integración utilizado fue el de precedentes obligatorios.
2. Indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. Para contestar a este planteamiento, hagamos un poco de historia y remontémonos a la época en que el licenciado Benito Juárez era presidente de los Estados Unidos mexicanos. Fue en ese entonces que se creó el Semanario Judicial de la Federación por decreto de 8 de diciembre de 1870. De acuerdo con el artículo 220 de la Ley de Amparo, en este semanario se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento. Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir o interrumpir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes. Así pues, desde el año de 1871, las tesis de jurisprudencia y precedentes han sido publicadas por épocas, todas ellas de diversa duración, de las cuales se han concluido 10 y actualmente se integra la 11ª. Dichas épocas se dividen en dos grandes periodos constitucionales, antes y después de 1917. Dicha división obedece a que las tesis de jurisprudencia publicadas en las épocas primera a cuarta antes de 1917 hoy son inaplicables, es decir, no están vigentes, y por ello se agrupan dentro de lo que se ha llamado jurisprudencia histórica. Las épocas quinta a undécima, que abarcan del año de 1917 a la fecha, comprenden lo que se considera el catálogo de la jurisprudencia aplicable o vigente. Ahora bien, para saber en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias objetos de este análisis, debemos remitirnos al apartado donde se encuentran los datos de identificación del asunto, donde podremos encontrar, entre otros datos, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó, la fecha y época en que fue dictada, el tipo de tesis, si se trata de una jurisprudencia o de una tesis aislada, las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, la relación con el criterio sustentado en la tesis. Lo anterior está sustentado en el artículo 218 de la Ley de Amparo, donde se mencionan los apartados que deben contener las tesis. En la fracción 5 de este artículo se señala que uno de estos apartados son los datos de identificación del asunto, los cuales comprenderán, como acabo de mencionar, el número de tesis. Por ejemplo, aquí tengo esta información que reproduje un poquito grande para que se pudiera observar. Este es una parte de una de las jurisprudencias que analizamos y es la parte donde contienen los datos de identificación de la jurisprudencia. Entonces, aquí encontramos el número de tesis, que en este caso es la tesis 1A.J.102-2011, que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Encontramos la sala que emitió la jurisprudencia, que es la primera sala, el tomo 24 de fecha septiembre de 2011, que es donde se encuentra esa jurisprudencia en la página 489, además del tipo de tesis de que se trata, que en este caso es una jurisprudencia común. Así pues, con lo anterior, lo podemos corroborar también si revisamos en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un documento de título Noticia histórica de la publicación y difusión de la jurisprudencia, donde encontraremos dos tablas, que son estas. Dos tablas donde se resumen los periodos en los que se agrupan la jurisprudencia y las tesis, a partir de las etapas evolutivas de la justicia electoral en México, derivado de las reformas constitucionales y legales. En el caso que nos ocupa, podemos observar que esta jurisprudencia fue publicada en septiembre de 2011. Es decir, en la novena época. Aquí tenemos ordenadas por épocas las jurisprudencias. De este lado está la primera época, la segunda época, tercera y cuarta época, con las fechas que abarcan dichas épocas. De este lado
tenemos de las épocas sexta a la undécima, y en este caso la tesis que nos propusieron fue publicada en septiembre del 2011, es decir, en la novena época. Aquí tenemos las épocas desde la sexta hasta la undécima, y en la novena época vemos que abarca del periodo del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. Y esta primera jurisprudencia que estamos analizando fue publicada en septiembre de 2011, es decir, en la novena época. Abarca este periodo, novena época, del Semanario Judicial de la Federación. 2. Identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo establece que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En el ejemplo que nos presenta este caso, podemos observar que sí se cumple con el requisito establecido en el artículo en mención respecto de los votos admitidos para su aprobación, ya que se puede apreciar que en 4 de las tesis que dieron soporte a esta jurisprudencia se emitieron 4 votos por unanimidad y en una tesis se emitieron 5 votos. Caso número 2. Se trata de la tesis jurisprudencial 1A. Diagonal J.78 diagonal 2018 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia 1A. Diagonal J.93 diagonal 2013 10A. Los aspectos a desarrollar con respecto a esta jurisprudencia son los siguientes. 1. Identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A. Diagonal J.93 diagonal 2013 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1A. Diagonal J.78 2018 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, debemos situarnos dentro del tema de la interrupción de la jurisprudencia, la cual encuentra su fundamento en el párrafo 11º del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dispone que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. Burgoa, 1980, refiere que la interrupción de la jurisprudencia implica la desaparición de su obligatoriedad por efecto de haberse pronunciado alguna ejecutoria en contrario, aprobada por una mayoría calificada, en la cual se expresen los razonamientos que la apoyen, que deben referirse por mandato expreso de la ley a las razones que fueron consideradas para establecer la jurisprudencia en cuestión. La ejecutoria dictada en contrario se convierte a su vez en el primer antecedente para la formación de una nueva jurisprudencia. Remitiéndonos a nuestro caso, podemos observar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 97, diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A. Diagonal J.93 diagonal 2013 10A, donde interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto.
Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estimó necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial y sustituirlo por la ejecutoria 1A.J.78 10A, y los razonamientos que apoyan esta decisión son los siguientes. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de la audiencia inicial y la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Segundo, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, pero este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De lo anteriormente expuesto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. 2. Indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. Al tratarse de una jurisprudencia publicada en el año 2018, corresponde a la décima época del Semanario Judicial de la Federación, ya que ésta abarca del 4 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2021. Caso 3. Tesis P.J.145/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título Jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Aspectos por desarrollar. 1. Indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. Al tratarse de una jurisprudencia publicada en el año 2000, corresponde a la novena época del Semanario Judicial de la Federación, ya que esta abarca del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. 2. Señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Como podemos observar, esta jurisprudencia fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Es decir, es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Para terminar este reto, podemos concluir que la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley cuando ésta no es clara ni precisa, que es de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o salas, y por los tribunales colegiados de circuito. Considero que su importancia y utilidad la encontramos en el hecho de que la jurisprudencia se caracteriza por ser explicativa, supletoria, diferencial y renovadora. Es explicativa debido a que aclara y fija el alcance de la ley cuando ésta es obscura. Es supletoria
dado que da solución a los casos no previstos por la ley. Es diferencial porque adapta la ley al caso concreto, evitando que su aplicación indiferenciada derive en injusticias, y es renovadora porque gracias a la acción de la jurisprudencia se prolonga la vigencia de la ley en el tiempo, haciéndose más flexibles y duraderos sus preceptos. Hasta aquí la presentación de este trabajo. Espero haber cubierto totalmente con lo requerido por mi asesor para la acreditación de este reto. Buenas noches.